iglesia, buenas tardes. Soy mensajero del Señor y traigo unas cartas para entregar a cada uno de nosotros de la iglesia. El titular es "No hay pan en la casa del pan". Y la referencia comienza en San Lucas 9:10 al 17. Vamos a estar allí en ese tiempo. A ver, ¿qué nos dice el Señor? No hay pan en la casa del pan. En aquel tiempo, del inicio de la iglesia ambulante de Jesús, que es la roca de la iglesia del pan de la verdad de la palabra, para nuestra salvación y vida eterna, la multitud que lo seguía a Jesús y que tenía hambre porque no había pan en la casa del pan, y los hambrientos estaban ahí buscando pan y buscando salir del mundo sin el pan de vida. Y el enemigo del Evangelio siempre quiere perturbar a los discípulos de Jesús que estaban ahí con su maestro. Y nosotros también hacemos lo mismo, para que a nosotros no creamos en el Evangelio. Él nos está tentando siempre. Él busca que no compartamos el pan de Jesús, porque no nos va a alcanzar para calmar el hambre de la multitud que hay en las calles, y también en la ciudad, en nuestra casa, en nuestro hogar, en toda parte, aún en las iglesias. Y muchos nos vamos para la iglesia moderna, donde ofrece prosperidad para comprar una panadería con los estantes vacíos y con las migajas de pan con levadura de la mentira del hombre carnal usado por Satanás para dar pan sin ningún valor espiritual. Eso está sucediendo en nuestra ciudad. Pero la multitud ante la presencia del pan de vida, que es Jesús, no se fue a buscar otro pan. Y hoy muchos se van a comer pan con levadura de la mentira del diablo en la iglesia moderna de hoy. Y porque no tiene pan de Cristo. Pero el tentador del pan de la verdad hace creer con engaño de Satanás, predicando que 5 panes no van a alcanzar para 5,000 hambrientos. Cuando se les lee la palabra, y que tenían hambre de Jesús, y Jesús nos enseña su verdad y destruye este argumento que no tiene el pan de la fe ni la verdad de la palabra de Dios para la iglesia de Jesús. Jesús en el verso 17, estamos en la Biblia, en San Lucas 9:10 al 17, y Jesús en el verso 17, Jesús presenta los 5,000 panes y los peces al cielo del Padre. Estos panes se multiplicaron y los peces, y comió la multitud del verdadero pan de la vida, de la palabra de Jesús, y dice la Biblia que sobró 12 cestas de pan. Y hubo pan en la casa del pan de Cristo. Hermanos, es por la fe que hay pan en la casa, en mi casa, en la iglesia. Miremos pues cómo llega el verdadero pan y dónde poder ver a Dios alimentando con el pan de la palabra de la iglesia de hoy. Escuche la verdad del Evangelio para los cristianos, que es el pan nuestro de cada día, que viene de la gracia del Padre. Y Jesús entra a la ciudad de Jerusalén porque ahí no había pan. No había pan en el templo, y que entonces esta palabra en la Biblia nos va a explicar mejor en Juan 12:12. Dice la palabra: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a las fiestas de los judíos, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibir a Jesús y clamaban: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel.
Esta parte de la llegada de Jesús nos enseña a todos los cristianos que Él es el mismo pan de vida y su bendita palabra entrando a las calles, si lo alcanzamos a ver por la fe. Y por eso Jesús no entró al templo, porque repartía por su pan a los que estaban en las calles hambrientos de pan, porque no había pan en ese recinto, sino palabra de hombre carnal. Eso está pasando. Jesús entró a dar vida a los que tenían hambre en las calles de Jerusalén. Ahora usted y yo, mejor todos, abramos el corazón enseñable a Jesús para que entre en nuestra vida su pan y en su matrimonio, en todo lo que tú pretendas hacer, en tu hogar, con tus hijos, con todos, en tu trabajo. Deja que el pan de Cristo entre a tu vida. Jesús nos despeja todos los interrogantes de lo que encierran. No hay pan en la casa del pan. Seguramente será recurrente la palabra, pero quiere que quede centrada en cada una de la iglesia que está aquí. Nosotros somos la iglesia de Cristo. No son estas cuatro paredes, son ustedes. Y si con este mensaje Jesús ha empezado a ver, si Dios comprende y necesita de su pan, pidámosle que nos lo dé. Permítale a Jesús que su palabra sea sembrada, si usted quiere conocer el pan de Cristo. En cada corazón de la iglesia dado por la fe en el Señor Jesús, el Hijo de Dios, si es que lo hemos podido ver a Dios en esta palabra, montado en un asno. Tal vez algunos no lo alcanzamos a ver. Por las calles de Jerusalén, en el Evangelio de Juan 12, porque hoy ese mismo Jesús lo hace en las calles de tu ciudad, de mi ciudad, de la ciudad de Cali, donde también están los que tienen hambre del verdadero pan de salvación del Señor Jesús, por la fe. Y Él es el que nos invita a la iglesia con el pan de Cristo para hacer lo mismo que Jesús en las calles de la ciudad donde no había pan. Esto es la voz de Dios hablando como iglesia. Entonces, siendo así, entonces apresurémonos todos al encuentro, a verlo pasar más de cerca en cada oveja que van de lado a lado con hambre por las calles de la ciudad, porque no encuentran pan en la iglesia moderna. No hay pan en la iglesia moderna, solo en la iglesia como la nuestra que está el pan de Cristo. Jesús está presente aquí. Es diferente a la iglesia moderna del mundo. La Biblia no registra que Jesús entró al templo en la entrada gloriosa a Jerusalén. No lo registra. Ese día Jesús pasó de largo por el templo porque allí no había pan. Él se quedó en las calles. En el templo no había pan. Jesús nos enseña que a los hambrientos por falta de pan están en las calles de Jerusalén. Jerusalén es la calle de nosotros, la ciudad. Esa es la Jerusalén. Y entra a la ciudad, pero no entró al templo donde estaban los fariseos y doctores de la ley, la gente que sabe mucho. Y seguramente que había profetas también como hoy, igual que en las iglesias modernas. El tiempo se repite. Y que no tiene pan, y por eso Jesús siguió el camino a pie de largo por las calles de Jerusalén buscando a los que estaban hambrientos de su pan. Y quieren que su iglesia también busque en la ciudad donde hay muchos que mueren de hambre sin Cristo por falta de pan, que están con hambre. Este es el hambre que duele. A veces lo cantamos. Esta es el hambre que duele. Está allá afuera. Y Jesús hoy nos dice: pan, veamos qué pasa en Juan 12:14. Y halló Jesús un ermillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, que aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. Tal vez no lo vemos. Está aquí. Sesión es esta ciudad. Hermano, Jesús nos enseña cómo podemos ver a Dios y dónde encontrarlo.
Ya sabemos, vamos aprendiendo. Y nos pregunta la palabra, ¿dónde está Dios? Iglesia, Jesús es el pan verdadero de vida, solo que está en el poder de la palabra del Señor Jesús. Para la gloria de Dios y para enfrentar con la palabra a los espíritus del mal, del enemigo de la iglesia de Jesús. Y nos enseña, siguiendo el énfasis del pan, surge una pregunta. ¿Sabemos siquiera cuándo está Dios en la ciudad? ¿Sabemos? Sinceramente no lo sabemos. Y esto lo digo por mí solamente, mis hermanos, solo por mí. Pero hoy el Señor Jesús nos enseña cómo podemos ver a Dios en la ciudad de Cali, en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra relación de pareja, en toda parte, en el trabajo, en nuestra propia iglesia. Miremos en la Biblia, en el Evangelio de Juan 12:12 en adelante, para que observemos quién fue el que hizo la entrada triunfal en la ciudad de Jerusalén y saber quién es el que va montado en el asno, si no lo hemos visto todavía, cuando tampoco había pan en el templo de los judíos. Porque el Señor Jesús, que es el pan de vida, hizo su entrada triunfal en la ciudad de Jerusalén en medio de la multitud que había llegado a la fiesta de la Pascua de los judíos. Y no sé, mis hermanos, si todos alcanzamos a ver a Dios en esta multitud. Miremos en la profundidad de la palabra, si alcanzamos a ver a Dios en esa multitud, llenándose de pan a esa multitud de Cristo con su palabra. Lo mismo que hace aquí, nos llenamos del pan de Cristo cuando venimos aquí, porque Él está aquí. Y si en realidad, mis hermanos, todavía no lo alcanzamos a ver a Dios, ni desde la perspectiva de Jesús montado en un asno, en su entrada gloriosa, triunfal a nuestra ciudad, lo podemos ver en cada persona con hambre en las calles. Allí está Dios, por falta de pan. Allí es que está Dios. Y si ponemos un poco de fe, ¿qué tal? Vamos a ver a Dios. Lo vamos a ver. Porque así es el cristianismo, con Jesús compartiendo su pan. Ese es el cristianismo. Y si a veces el Señor pasa por nuestro lado y no lo vemos, a mí me ha pasado, no lo digo por ustedes, lo digo por mí. Y aunque en la iglesia tal vez porque fue montado en un asno, pero es la naturaleza de la humildad de Dios en Jesús. Tal vez no se pone el último calzado o vestido de mal, pero va con su palabra, entregando su pan, buscando a quién darle de su pan, siendo el rey. Es increíble este mensaje, y para que tenga hambre de su palabra, y nos invita a que nos unamos a Él, porque son muchos los hambrientos, y Él es el pan para la salvación de las ovejas, donde no llega la migaja del pan de Cristo. Compartamos su palabra, que es el pan de los que tienen hambre. Hermano, así sea que nos toque ir a pie. Jesús lo hizo en un asno. Esa es la característica o la formación integral de Jesús, su humildad. A veces no le compartimos a alguien que vaya montado en un asno, porque su ropa no es buena, o vive en un lugar donde no vivimos nosotros, porque es mucho mejor. Pero Jesús nos está enseñando cómo es este mensaje. Si es posible, vamos a pie a la ciudad con el pan, repartiendo el pan de la palabra. Y de esta manera, y así podemos ver a dónde está Dios. Así es que podemos ver a Dios. Y todos los cristianos de su iglesia, y que buscan más mensajeros,
Jesús busca más mensajeros, necesita la iglesia más mensajeros, pero no hay pan en la casa del pan. Tengo esta parte de los mensajes de Jesús para la segunda intervención de no hay pan en la casa del pan. No sé si puedo seguir. Faltan 2 minutos. Hermanos, yo soy un mensajero de la palabra del Señor. Y el Señor quiere bendecir a su iglesia.